Muy bien. Adelante, Ignacio. Bien, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien en la comodidad de sus hogares. Le damos la cordial bienvenida a este segundo encuentro de la primera edición del Filo Verano, organizado por la Asociación de Filosofía Cristiana del Paraguay y el Areópago Cordillerano de Cordillera. Vamos a dar continuidad, digamos, a nuestro curso de la influencia de Platón en el cristianismo, con la presencia de uno de los grandes maestros de filosofía del Paraguay, el licenciado y maestro de muchas generaciones, profesor José Brum. Antes de darle la palabra para dar continuidad, les pido por favor que mantengan en silencio sus micrófonos y que participen, por favor, siéntanse libre de participar ordenadamente levantando la mano para poder entendernos mejor. Así que sean todos bienvenidos y les animamos a ser participativos y entusiastas para poder aprender de, de las preguntas, porque la pregunta es la filosofía suprema, como diría el doctor Mario Ramos Reyes. Así que sean todos bienvenidos una vez más y damos inicio a nuestro segundo encuentro. Todo suyo la palabra, profesor. Bueno, gracias. Saludos a todos y bienvenidos nuevamente. Estamos embarcados en este tema y continuamos con esto que lo que se pretende es ver un poco o mucho la influencia de Platón en el cristianismo. La otra vez habíamos hablado, no manifestamos así de una manera explícita, digamos así, la influencia de Platón en un aspecto, en una parte, en una idea del cristianismo, pero creo que no hace falta, ¿verdad? Habíamos hablado del alma, que es, Platón dice, es eterna, que estaba en el mundo de las ideas, por una culpa, fue expulsada, se encarna en la materia y el, eh, el cuerpo es, como sabemos, como dice Platón, la cárcel del alma. Es decir, ahí tenemos la idea del paraíso, o puede ser el cielo, que creo que más se asemeja al paraíso, donde fueron expulsados los primeros, nuestros padres, digamos así, por una culpa también, y tuvimos que ganar el pan con el sudor de la frente y todos los demás, ¿verdad? Entonces, desterrados de ese paraíso. Desterrado de ese paraíso. Por eso Nietzsche dice que el cristianismo es un eh, Platón para la muchedumbre. Platón para la muchedumbre. Entonces ahí tenemos una idea, una influencia de Platón en el cristianismo. Y entonces el alma, para Platón ya sabemos, estando encarnada en el cuerpo, ya habíamos dicho que la materia es mala, tiene un sentido negativo para Platón, entonces el alma está ahí aprisionada y fuera de lugar, fuera de lugar. Su lugar es el mundo de las ideas. Y entonces por eso justamente ahí viene el dualismo de Platón, que el alma tiene unos intereses y quizá unas leyes determinadas, que sí, claro, son las leyes morales, pero unos intereses que es volver a ese mundo, o un interés que es volver a ese mundo de donde había salido porque está fuera de lugar, está desterrada, y quiere volver. Y el hombre también está como desterrado, salió de ese paraíso, fue desterrado y quiere volver. En este caso ya ahí aparece la idea de salvación y todo esto, ¿verdad? Platón también habla de la llamémosle salvación
de la salvación del alma, de lo que habla Platón, en el sentido de que vuelve al mundo de las ideas. Ahora ya sabemos que Platón apoya o pugna la idea de la reencarnación. Esto en el cristianismo no es aceptado. Es decir, ¿qué tenemos con esto? Nada más que para darnos cuenta de algo acerca de eso que dijimos. Y esto ya habíamos dicho. Platón influyó en el cristianismo, pero el cristianismo no es un Platón fotocopiado y calcado. Aquello que tiene, que es compatible con el pensamiento cristiano y con el cristianismo, entonces toma el cristianismo. Pero lo que no rechaza, es decir, lo que no es compatible, rechaza. Así como ahora recién estuvimos hablando como fuera del micrófono, como dicen los periodistas, pero dentro del micrófono, el tema del alma. Y bueno, la eternidad del alma no acepta el cristianismo. El alma fue creada por Dios. Y dimos recién un problema, ¿sí? Discúlpame, profe, una Sí, sí. consulta nada más. ¿Con qué autor se podría decir que el cristianismo se introduce perdón, que el platonismo se introduce al cristianismo? ¿Hay algún autor específico o ya hay influencia desde los primeros cristianos primitivos mismos? ¿Ya se encuentra Platón? San Agustín es platónico 90%. San Agustín es platónico. O sea, para citar uno de los grandes así, ¿verdad? Y en ciertas teorías que vamos a tratar de ver, no solamente San Agustín, sino Santo Tomás también, que es aristotélico. Porque ahí hubo un problema. Santo Tomás, que hizo toda esa arquitectura maravillosa, intelectual, no fue recibido con, como se dice vulgarmente, con zapateo y aplauso. Muchas de sus tesis fueron acalladas, no se podían enseñar. Claro, después, con el tiempo, se convirtió en el pensador oficial del cristianismo, ¿verdad? Pero ahí hubo un problema tremendo. Justamente está la escuela dominica, Santo Tomás en la cabeza, que es aristotélica, por lo tanto, digamos así, intelectualista, en lo que se puede llamar intelectualismo en aquella época. Y la escuela franciscana, agustiniana, platónica, con grandes representantes como San Buenaventura, San Agustín y Escoto y todo ello. Y el tema por el que Santo Tomás no fue bien, es decir, ahí hubo una lucha, una divergencia de ideas entre la escuela dominica y la escuela franciscana. Santo Tomás dice, la única forma del hombre es el alma. La única forma del hombre es el alma. Entonces Santo Tomás habla de la unicidad de formas. Sin embargo, la escuela la escuela franciscana no. Habla de la pluralidad de formas. Me imagino que conocen el pensamiento de San Buenaventura. Muy bien planteada la cuestión, que es franciscano. Y ellos hablan de la pluralidad de formas. Pero es una cuestión increíble. ¿Y por qué? Y porque si hay una sola forma,
Entonces hay problemas teológicos tremendos. Entonces no se puede explicar la, eh, la transustanciación. Entonces no se puede explicar la resurrección. Entonces no se puede explicar la muerte. No se puede, si hay una sola forma, no se puede explicar. Y bueno, ahí hubo unas discusiones bastante fuertes entre ellos. Por eso digo que ese tema de que Santo Tomás, no, a pesar de todo lo que hizo, no haya sido bien recibido, digamos así, prohibido algunas de sus tesis, prohibida algunas de sus tesis, algunas de sus teorías, y no, o sea, fue por eso, porque hubo un problema de este tipo. Pero fijémonos por dónde vienen los problemas, por cuestiones así de teológicas. Y dicen, por ejemplo, los franciscanos, algunos de ellos, si hubiese sido, o sea, si se da la unicidad de forma, entonces no es posible la vida, la muerte y la resurrección, porque tiene que existir la forma del Cristo viviente, del Cristo, la forma del Cristo cadavérico y la forma del Cristo resucitado, triunfante. Si no, no hay. Si no, no se puede. Y la transustanciación tampoco. Entonces, fueron problemas así que se dieron. No sé por qué salió este tema. Ignacio, creo que planteaste algo por ahí, ¿no? Y no, la pregunta no, profe, eh, como Nietzsche, vos iniciaste la clase con lo de Nietzsche, cuando Ya. caracteriza el cristianismo como el platonismo barato, para que la gente vulgar entienda. Pero ¿en qué momento el platonismo Ya, se introduce, verdad? Antes de San Agustín, me imagino que ya con los primeros padres tendría que haber algunos destellos de platonismo por ahí bajando, ¿verdad? pero claro que sí, hubo San Justino, que no fue ni siquiera religioso, pero fue mártir, no sé si el primer mártir, que no fue religioso, pero se nota totalmente la influencia de Platón en San Eh, Justino. Creo que decía los discípulos de Platón antes de ser discípulo de Exact, Cristo, así mismo. exactamente, ¿sí? O sea que ahí se nota. Y en la primitiva literatura cristiana, de literatura cristiana, los primeros escritores cristianos se nota mucho. O sea que está eso. Está eso. Y incluso algunos dicen, y yo a veces también me pregunto, ¿qué hubiese sido del cristianismo sin Platón? Diciendo argelmente. Porque esto del paraíso, del destierro, de la expulsión, del paraíso, eh, eso está ya en Platón. Eso está ya en Platón. Y eh, aparece nuevamente ahí. Bueno, o sea, ahí tenemos entonces una influencia de Platón en el pensamiento cristiano, pero repito, influencia adaptada. Repito, y estoy repitiendo porque esto hay que tener en cuenta, no es un cristianismo calcado. No es un cristianismo, digo, perdón, no es un platonismo calcado, no es un platonismo fotocopiado, porque ahí está platonismo, es decir, el pensamiento cristiano tiene influencias del platonismo, del neoplatonismo, del estoicismo, tiene, tiene mucha influencia. O sea que ahí hay una mezcla de varias cosas, pero es fuerte la influencia de Platón. Bueno, hay algo que decir al respecto.
Bueno, parece que nadie. Em, Otro tema también que, que sin duda influyó en el cristianismo es el origen del mundo sensible. O sea, ya sabemos que Platón habla de un mundo de las ideas, mundo inteligible y mundo sensible. Entonces, en el tema del origen del mundo sensible también hay una influencia platónica. Eh, Sabemos que para Platón este mundo sensible es obra del demiurgo. Para Platón el demiurgo es un ser que no está ni en el mundo de las ideas ni en el mundo sensible. Ahí está entre los dos mundos. Pero Platón dice es un ser bueno, un ser maravilloso y contempla las ideas del mundo de las ideas. Entiende, ve, y ahí todo es bueno, diríamos. Y entonces pretende o quiere o hace que esas ideas, que esas cosas buenas existan también en la realidad. Es una manera de decir. Y entonces por eso, para Platón hay una materia, el mundo sensible, el demiurgo, una materia informe que dice, entonces el demiurgo moldea esa materia informe teniendo como modelo, como arquetipo, el mundo de las ideas y, digamos así, pone en un lugar que es el mundo sensible. De tal manera, entonces, que por eso esto es sabido, sobre todo los que saben, los que están metidos en filosofía, que creo que la mayoría, el, el mundo sensible es una obra del demiurgo y una copia del mundo de las ideas. Por eso es un reflejo, es una sombra, diríamos, del mundo de las ideas. Víctor Vargas. Profe, ¿Sí? ¿me escuchás? ¿Me escuchás bien? Bien, Sí, 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 profe. sí, perfecto. Eh, Sabemos bien que para Platón hay dos mundos, el mundo suprasensible y el mundo sensible, el mundo de las ideas, o el mundo de las copias también podríamos decir. El demiurgo, puesto que no es Dios en el sistema platónico, o al menos así lo interpreto yo, profe, ¿en qué mundo se encuentra? Sí, o sea, no hay un tercer mundo, sino que para Platón no está ni, pongamos así, el mundo de las ideas, el mundo sensible y el demiurgo estaría acá por fuerte. O al costado, no sé, como es inmaterial, pues no se le puede poner un lugar, ¿verdad? Pero está ahí. Pero como es un ser excelente, bueno, no es Dios. No solamente no es Dios en el sentido de la creación. Para Platón, Dios o la divinidad es el bien, la idea del bien. Vamos a ver si hablamos un poco de esto ahora, después. Pero bueno, es el que copia, y por eso se dice, pero en cualquier libro, en cualquier, eh, en el 10º comentario de Platón, aparece que el demiurgo es un moldeador o un modelador, no es creador. No es creador porque no hace la nada, ya tiene ahí la materia. Entonces lo que hace es moldear la materia según el mundo de las ideas. Aquí Platón, interesante es, en algunas de sus obras, el Teeteto, el Filebo, cómo, no sé la palabra exacta a utilizar, pero diría, oscila entre la idea de imagen
por un lado, y participación por otro lado. O sea, este mundo sensible es participación del mundo de las ideas. En cuanto es una copia, ¿verdad? Entonces una participación del mundo de las ideas. Pero se le complica muchas veces este tema de participación y entonces va hacia el lado de imagen. Se complica ¿por qué? Al menos los autores, porque varía, repito, oscila. Entonces los autores ven que muchas veces le complica la cosa. ¿Por qué? Porque las ideas son, acá yo entro en una crisis matemática, pero ese es mi problema. Las ideas son simples. Entonces no se puede multiplicar en muchas cosas. No se puede dividir, aquí es donde viene mi crisis numérica o matemática. Porque estoy diciendo multiplicar, dividir, a mí siempre me enseñaron que multiplicación y división son opuestos. Pero estamos diciendo, esas ideas que son simples no se pueden dividir y multiplicar en muchas cosas. Bueno, entonces, como que Platón a veces cuando, según intérpretes, cuando necesita otra idea, ya que esto se le complica, digamos así, y usa la idea de imagen. Este mundo sensible es imagen, copia, imagen del mundo de las ideas. Pero entonces también se le complica. ¿Por qué? Y porque entonces no tiene existencia propia. Sombra. La sombra no tiene existencia propia. Si alguno o nosotros o cualquiera de nosotros camina por el sol, le acompaña su sombra. Pero la sombra no tiene una existencia propia. Entonces, resulta que este mundo sensible entonces no tiene no se sostiene, no tiene una existencia propia. Pero bueno, los intérpretes de Platón ven ahí por qué unas veces utiliza la idea de imagen y otras veces la idea de participación. Y Platón, repito, oscila y utiliza unas veces la expresión imagen y otras veces la expresión participación. Bueno, entonces tenemos que el demiurgo es el hacedor, digamos, del mundo sensible. Por ejemplo, acá sucedió lo siguiente, por hacer alguna comparación con Aristóteles. Aristóteles fue el que le dio el nombre a las 4 causas: material, formal, eficiente y final. Le asignó características o funciones a cada una de las causas. En Platón no existe un tratado de las causas, ninguna de sus obras. En Platón no existe un tratado de ninguno de los temas porque son diálogos. Entonces hay que buscar y traer, hay que traer de aquí y de allá, ¿verdad? Entonces no hay un tratado de la causalidad así ordenado, sistematizado. Tampoco le dio el nombre a las causas. Pero sin embargo, encontramos el demiurgo sería lo que para Platón, para Aristóteles sería después, ¿no? Lo que en la filosofía aristotélica se puede identificar con la causa eficiente. La materia informe sería como la causa material, ¿no? El mundo de las ideas sería como la causa ejemplar. Que, repito, Platón no le dio ninguno de estos nombres, pero que luego Aristóteles ya le dio estos nombres a esas causas. Entonces, el demiurgo es el artífice. El artífice. Artífice.
viene de facere ars, hacer una obra de arte. Una obra de arte se hace transformando algo o modificando algo. Dios no es artífice en cuanto creador, es creador, no es artífice. Bueno, pero de cualquier manera, esa idea también influyó bastante con los cambios evidentes que tuvo que hacer cuando surge la teoría de la creación. La teoría de la creación es patrimonio del pensamiento cristiano. La teoría, digamos así, llamémosle la formulación filosófica de lo que es la creación, es producto, es patrimonio del pensamiento cristiano. Probablemente antes se usaba la palabra, pero no se hizo una teoría acerca de lo que es la creación. Eso surge con el pensamiento cristiano. Bueno, y para entender esto y ver la relación que hay y la diferencia, es que aunque la diferencia ya estamos viendo, cuando se habla de creación, yo suelo preguntarme, y no sé si ustedes me pueden decir, cuando escuchan la palabra creación, ¿qué le viene qué le viene a la mente, a la cabeza? Difícil decir, ¿verdad? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces yo por eso prefiero llamarle, no es que prefiero, le llamo también actividad creadora. Creación es igual a actividad creadora. Es decir, actividad de alguien mediante la cual produjo o surgió algo. Entonces es una actividad, alguien realizó una actividad, como consecuencia de eso surgió algo. Entonces tenemos esta actividad creadora. Y si es una actividad creadora, entonces hay alguien que realiza esa actividad. Vamos a poner un poco, tratar de poner un poco en su lugar. Si es una actividad, es actividad creadora, entonces tiene que haber alguien que realiza la actividad. Y tiene que haber algo consecuencia de esa actividad. Si usamos el lenguaje aristotélico, diríamos, y tomista también. Si es una actividad, tiene que haber una causa, que es la que realiza la actividad. Y un efecto, producto de la actividad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Paulino dice que levantó la mano. Padre, adelante. Buenas tardes. Disculpe la demora para entrar al curso. Doctor, en este caso, está mal dicho entonces decir un creativo publicitario si es que es No, una eso no es acción humana. por supuesto. Es decir, eso indica cómo se desquiciaron, digamos así, las ideas y las palabras. Quizás se ampliaron el sentido, se le dio, pero no en el sentido exacto. No, creación publicitaria no es una creación en el sentido de lo que es creación como la actividad creadora. No es. Gracias. Pero ese ampliar el sentido de la palabra es muy, en fin, se va dando esto, ¿verdad?
Yo suelo ver, por ejemplo, en lógica también, yo suelo tener la materia lógica, y viendo la lógica aristotélica, la lógica trata de la razón. Cuando yo comienzo una clase de lógica, suelo decir esto, comenzar así, usando una expresión de Cantinflas: estoy aquí porque no estoy en ningún otro lado. Lógico. ¿Qué quiere decir eso? ¿De que es lógico? ¿Qué quiere decir eso de que es lógico? Y que la razón me dice que es así, que no puede ser de otra manera. Entonces, el objeto de la lógica es la razón. Y la lógica estudia la razón. Pero no como el botánico, el científico que estudia las plantas, no como el botánico estudia la hoja, que va y trae una hoja, lleva a su laboratorio, le mira con el microscopio y sabe cómo está. Y el lógico no va a buscar una razón, le lleva a su laboratorio y le mira con el microscopio. Entonces, ¿cómo estudia la razón? A través de sus actividades. 3 actividades de la razón: concepto, juicio y razonamiento. Bueno, estamos metiéndonos en otra cosa. Concepto, juicio y razonamiento. Y concepto o idea. Es la idea que se tiene acá. Es la idea. De tal manera que si decimos, si alguien dice, o yo les digo, y les voy a decir, camello, pues nadie se asombra, ni se aprieta la cabeza, ni sale a correr. ¿Por qué? Porque tiene la idea de lo que es el camello. Pero entonces la idea es, por eso en lógica se define la idea como una representación mental. En la mente está representado algo. Bueno, pero resulta que en los libros, sobre todo en la secundaria, por ejemplo, lo primero que aparece en una hoja, pongo el caso del libro de historia. Concepto de historia. Y pone ahí, no sé qué, es la narración de los hechos que sucedieron en un tiempo pasado, etc. Eso ya no es concepto, eso es definición y eso es juicio. La segunda actividad. Pero ahí está, se desquició también. Pero bueno, pero es un tema interesante ver cómo la lengua también va. Es decir, se le va dando otro sentido y todo esto, ¿verdad? Es decir, se va ampliando su sentido. Bueno, volviendo a lo nuestro, al tema de la creación. Entonces, la actividad creadora, como es una actividad, tiene que haber alguien que realizó esa actividad, que es la causa, que es la causa de la actividad. Cuando hay una actividad hay una causa. Alguien que realiza esa actividad es la causa. Y un efecto, consecuencia de esa causa. Entonces, en la actividad creadora hay que hacer la distinción entre la causa y el efecto. Para los que estén más versados en filosofía, una pregunta, no sé si metafísica. Ontológicamente, entre causa y efecto, ¿quién o cuál tiene la prioridad? Lógicamente, Ontológicamente, sí. ¿quién entre causa y efecto, quién tiene la prioridad? La causa. La causa, claro. La causa tiene que actuar y después, o digamos, viene el efecto. La causa tiene ontológicamente la prioridad. Sin embargo, gnoseológicamente, el efecto tiene la prioridad. O sea, desde el punto de vista del conocimiento. Bueno, aunque la causa, que en este caso es el creador, a quien nosotros llamamos Dios, tiene la prioridad ontológica y el efecto la posterioridad ontológica. Para entender un poco esta idea de la creación, vamos a ver, acerca del efecto de lo creado, acerca del efecto, surgieron 2 preguntas. La otra vez de paso ya habíamos dicho algo. Surgieron 2 preguntas. ¿Qué surgió mediante esa actividad? El creador realizó una actividad. Perfecto.
Estamos hablando del efecto, vamos a hablar de la causa. ¿Qué surgió como consecuencia de esa actividad? El ser. Exactamente, es lo que dice la teoría y Santo Tomás también. Lo que surgió es el ser. Perfecto. Y otra pregunta, ¿de qué? Y la respuesta como que viene sola. De la nada. Porque si surgió el ser, que sí que no había nada. ¿Cómo se nota la limitación del lenguaje para hablar de este tema? Entonces surgió el ser. Y si surgió el ser, es que antes no había nada. Antes, fijémonos, antes. Estamos aplicando categorías temporales. ¿Qué había en el año 385 antes de la creación? ¿Sí? Pero Profe, estamos, sí, ¿y el creador no tiene un ser también, profe? sí, claro, por supuesto. Si no, no va a actuar. ¿Por qué la pregunta? No, pero como que surgió de la actividad creadora y otro, o sea, el ser, ¿no? Claro. Como si fuera que ya no había un ser, ¿no? No, claro. Este es el tema del neoplatonismo que habíamos dicho la otra vez, que tenían en la idea que le atravesaba desde aquí hasta los pies. La nada, nada produce. De la nada, nada surge. Bueno, pero eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Sí, lo que surgió es el ser de las cosas. Lo que surgió es el ser. Y entonces la Profe, otra pregunta, ¿sí? discúlpame, y esta idea de que la materia era eterna, eh, ¿cómo hicieron cómo hizo Platón para superar ese prejuicio, profe? Porque él también, como todo griego, me imagino, se encontró con este bastión, con esta muralla, ¿verdad? Sí, claro. Y o sea que para él y para Aristóteles también la materia es eterna. La idea de creación en el sentido exacto de la palabra, pues no existía esa idea de creación. Por eso ahí tenemos cómo Platón explica el origen del mundo sensible. Y cómo el neoplatonismo plotino explica el mundo sensible. La emanación. No había esa idea de creación de la nada, es la que no cabía. Es luego que es un tema bastante difícil de imaginarse, ¿verdad? De creación de la nada. Bueno, y entonces surgió lo que apareció, lo que se creó, lo que apareció mediante la actividad creadora. La actividad creadora es el ser. ¿Qué se hizo? El ser. ¿Qué surgió? El ser. ¿Qué apareció? El ser. ¿Y de qué? Y de la nada. Porque si antes ya había algo de eso, ya era ser, y entonces no se puede decir que sea de la nada. Ahora vamos a ir a eso que pregunta ahí Ignacio. Tratar de decir eso, algo. Bueno, entonces ahí tenemos. Y entonces surge la formulación de la idea de creación. La formulación de la idea de creación. Como es patrimonio del pensamiento cristiano y de la Edad Media, y que la lengua culta era el latín, en latín esa formulación dice productio rerum ex nihilo sui et subiecti, producción de las cosas de la nada de sí y del sujeto. Yo pondría mejor el objeto, pero no vamos a cambiar nosotros. Entonces se produjeron las cosas de la nada de sí. Ex nihilo sui. ¿Qué significa eso de la nada de sí? La otra vez ya dijimos que el creador no se distribuyó.
entre las cosas por él hechas o creadas. Lo creado no son partecitas del creador. El creador no sacó pedacitos suyos para hacer las cosas. De la nada de sí. Ese sí se refiere al creador. Había que poner con mayúscula si nos referimos a Dios, ¿verdad? De la nada de sí. Es decir, lo que está diciendo es, Víctor, lo que está diciendo es que creo algo diferente así, ontológicamente diferente así. ¿Sí, Víctor? Profe, y aquí podemos también rastrear una idea, la cuestión de que la materia ya no es decadente como pensaban los no platónicos y los gnósticos, sino que ya es buena. Exacto. Sí, sí. Habíamos hablado que es lo que se metió después Platón, justamente cuando planteó el problema del mal, ¿verdad? Profe, y No, esta idea, y esta idea de que la materia es buena es lo que después va a facilitar el progreso de la ciencia de las ciencias materiales también en la Edad Media con Roger Bacon y compañía, ¿verdad? sí, claro, claro. Ahí está la influencia, una influencia interesante de Santo Tomás. Voy a anotar acá para poder tocar un poco después, para no desparramarnos tanto. Para tocar ahora, les digo, parece mentira, tengo 3 bolígrafos y ninguno escribe. Ahora, No tiene ser. ¿cómo? Tiene, está, No tiene afectado ser. está afectado por el mal, diría San Agustín. Víctor, y La privación del bien debido. a lo que te referís sería la conservación de la energía. Nada se pierde, todo se transforma. Y sí, y eso es así. Fijémonos que vamos a desviarnos un poco. Esa frase así tan manida que todo el mundo dice, eso quiere decir la aniquilación no existe. Aniquilación. Tiene la palabra nihil, que los latinos leían níquil, porque es nihil, N-I-H-I-L, nihil, nada. No existe la aniquilación. Lo que existe, existe y no vuelve a la nada. Se transforma, se transforma, se transforma y se transforma. No existe la aniquilación. En este mundo no existe la aniquilación, en este mundo no existe la creación. Bueno, y me miraron raro. Y bueno, vamos a decir. Cíclico. Cíclico o no cíclico se transforma. No sé yo si es cíclico o no, eso ya sabrán los científicos, ¿verdad? Pero se transforma y se transforma y se transforma y se transforma. Nada vuelve a la nada. Nada vuelve a la nada. Bueno, estamos diciendo entonces que la formulación de la idea de creación, producción, traducida al español significa al castellano. Si no escucha un catalán, nos fusila. Producción de las cosas de la nada de sí. O sea, el creador no hizo de sí las cosas, no se repartió entre las cosas creadas, creó algo total y ontológicamente diferente de la nada de sí y del objeto, bueno, subjectum dice la palabra. Pongamos objeto, cosas. Las cosas creadas no eran. Las cosas creadas no eran. No estaba en potencia en otra cosa. Es lo que surge mediante la creación es novedad total y absoluta. Algo que no era absolutamente.
como consecuencia de la transformación, lo que surge como consecuencia de la transformación en la actividad humana es eso, una transformación. Nos surge algo que no era absolutamente, estaba en potencia en otra cosa. Pero sin embargo, lo creado no. Esa es la diferencia. Por eso la creación no es movimiento. Movimiento es un paso, un puente. Se pasa un puente de una cabecera a otra. En la creación no existe ese puente. La cabecera de uno de los puentes no es el no ser, y luego el ser. Ahí no puede haber un puente. El no ser no puede ser la cabecera de un puente. Bueno, entonces es el tema. Lo que surgió es el ser, lo que apareció, y de la nada. Parece lógico, ¿verdad? Así escuchando y explicando y hablando, lógico. Ahora, esto del lado del efecto, del lado de la causa, el creador. Acerca del creador, el tema que se pregunta o que surge en esta teoría de la creación es si la creación es libre, si creó libremente o no. Bueno, y ya sabemos lo que se dice, ¿verdad? Y el ser humano también, el ser humano no crea, produce, transforma, pero no crea. La producción es un modo de creación. Por eso la formulación dice producción, reproducción de las cosas. La creación es un modo de producción, pero no toda producción es creación. Entonces, ¿es libre o no? ¿Esa actividad creadora realizó libremente o no? Esa actividad creadora para que surja algo. Y si nosotros comparamos, ya que estamos diciendo, el ser humano también produce, también fabrica, transforma. ¿Y por qué produce el ser humano? Nosotros producimos. ¿Y por qué? O sea, aquí hay que tener en cuenta que aquí estamos tomando la teoría cristiana de la creación. Dios es el creador, con todos los atributos que se le atribuyen, con todas las cualidades que se le atribuyen. Eso tenemos que tener en cuenta. Está diciendo, el ser humano también produce. Pero ¿y por qué? Porque imagen y semejanza, profesor, porque tiene un componente parecido a su creador, digamos. Algo un poco más de este mundo, digamos. Por necesidad puede ser, profe. Exactamente, por necesidad. Porque necesita. Y va a obtener provecho, utilidad de eso que él mismo crea. Antes no existía la computadora. Y yo tuve que hacer 2 tesis a máquina de escribir. No existía la computadora. Hoy es mucho más fácil. No es fácil hacer una tesis, pero ahí agarro y meto todo y después voy transformando, completando, cambiando lugar, interpolando, intercambiando, etcétera, ¿verdad? Antes de eso no había. Tenía que sudar. Bueno, nosotros también producimos, pero porque nos es útil, porque obtenemos provecho, utilidad de lo producido. Bueno, es una especie, es un antropomorfismo todo esto, ¿verdad? O sea, es difícil, ya Nelson, es difícil evitar
un cierto antropomorfismo cuando se habla de Dios. Sí, Nelson. Nelson, ¿escuchás? Tu micrófono, Nelson, tu micrófono. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? No sé Hola, si me muy escuchas bien. bien. Hablando de la Sí, sí, creación, sí, siempre me perfecto. acuerdo, Nacho también va a estar, Ignacio me va a estar de acuerdo, ¿verdad? Siempre me acuerdo de la pregunta del padre Michel, padre Gibora. Siempre decía, ¿por qué Dios creó, verdad? Ujú, ujú. Volviendo al tema, ¿por qué Dios creó? Siempre nos hacía una pregunta ahí en teología fundamental, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó? Y su Ujú. respuesta es, siempre decía, Dios creó porque quiso. Pero en cambio, el ser humano dice, produce porque necesita, porque le va a ser útil. Claro. Esa es la respuesta Produce del padre porque Michel, siempre necesito. en su... Que no me convence del todo una de ellas. Eh, produce porque necesita, eso sí, produce porque necesita. Antes, imaginémonos cómo produce lo que necesita y lo útil que es lo que va produciendo. Yo tenía un tío que era contador, pero eso de antes. Y tenía su libro de contabilidad así largo y ahí tenía los números, una lista de números así, largo, así en un papel largo. Dividía hasta una parte y sumaba eso, luego la otra parte y sumaba y luego la otra parte y sumaba y luego sumaba los tres resultados y luego volvía a sumar y si el segundo resultado no era igual al primero, ¡pam! Ya caramba. Y si vuelve a sumar y le sale otra vez diferente, un tremendo problema. Bueno, se inventó la máquina, digo, la calculadora, que no es que no hierra, a la calculadora no hierra, que usa la calculadora que hierra. Muchas veces porque aprieta mal. Y luego la computadora. Pero ahí está, cómo obtiene provecho de lo que hace, de lo que produce. Le es útil. A Dios, por eso estaba diciendo antes, teniendo en cuenta todas las cualidades que se le atribuye a Dios, perfecto, eterno, infinito, omnisciente, va a sacar provecho de lo que produjo. Creo que todos tenemos la respuesta. Y no, por supuesto que no. Pero queda la pregunta, como dijo Nelson, ¿por qué produjo? Eso es porque quiso, sí, pero esa es una respuesta de tipo voluntarista. Cuando se produce algo, se produce por algo, que en este caso está perdido. Igual que eso, ya la otra vez dijimos, aquí hay dos cosas acerca del efecto, del efecto. ¿Qué aparece? ¿Qué se produjo? El ser. Y ya la otra vez dije, escriban la palabra ser ahí y pónganle un signo de interrogación. Van a ver que se complica. ¿Qué? Una piedra, una madera, agua, un metal. ¿Qué? Bueno, ahí está. Por eso dije, esa cosa así que parece tan lógico y tan simple, como tiene sus problemas. ¿Por qué produjo? Porque quiso. Esas criaturas, iba a decir una palabra, pero no voy a decir, que no fueron bien orientadas, pero criatura todavía al fin, que se va, ahora que pasaron los reyes con su padre, y se va y quiere esto. Yo quiero esto. Y su padre le dice, no, no, esto, no, yo quiero esto. Y no, vamos a buscar, no, yo quiero esto. ¿Y por qué querés? Porque quiero. A eso le parece Dios en ese caso. Ese es capricho. Ahora, ¿por qué creó?
Y hay aquí esas respuestas religiosas sirven, pero no son filosóficas, bueno. Y lo que se dice es por amor, pero esa no es una respuesta filosófica. Y entonces, ¿por qué creo? Pongámonos un bozal. Hay que preguntarle. Bueno, aquí hay teorías y teorías, ¿verdad? Porque Dios, como es esto omnipotente, lo puede todo. Entonces, así como, vamos a hablar otra vez vamos a decir otra vez, antes de la creación, no había nada, él pudo haber, digamos así, mantenido la nada, o pudo haber suprimido la nada, que es lo que hizo mediante la creación. Ahora, ¿por qué no mantuvo la nada? Bueno, recurramos a Leibniz. ¿Qué es mejor, existir o no existir, ser o no ser? Y Leibniz dice, es mejor ser que no ser. Entonces es mejor que el mundo sea a que no sea. Claro, pero eso ya viene mucho tiempo después, la filosofía moderna. Es mejor ser que no ser. Y dice Leibniz, como Dios se guía siempre por el principio de lo mejor, entonces por eso crea. Porque es mejor ser que no ser, o existir que no existir. Bueno, ahí tenemos entonces pero ahí está la diferencia con la explicación de Platón de esta aparición del mundo sensible como obra de Demiurgo. En el caso de Platón y del Demiurgo, el Demiurgo no es creador, no hizo de la nada. Eso es una transformación. Lo que el ser humano hace es transformar lo que ya es. No crea. Transforma lo que ya es. En este mundo no existe creación, existe transformación. Y movimiento. La transformación es un paso de potencia alto. Transformación y movimiento. En este mundo así no existe la creación. Digo, perdón, la creación. Lo que hay es transformación, cambio de algo que ya es. Porque el cambio no es una realidad sustantiva. El cambio se da en las cosas que se transforman. El cambio no anda por ahí. Se dan las cosas que se transforman. Bueno, acerca de esto que alguien dijo, creo que fue Ignacio, no sé si Ignacio o Víctor, y yo le dije, Santo Tomás dijo algo, ¿cuál fue el tema que se planteó? A Sobre, ver si alguien recuerda. sobre si la materia era buena o en realidad que es buena para el cristianismo. Bro. Ah, ya. Ahí viene un problema. San Agustín, habíamos visto la otra vez, que al plantearse el problema del mal, no acepta el pensamiento de la teoría neoplatónica, que dice que la materia es mala. Y Platón también tiene un concepto negativo de la materia. Pero el neoplatonismo dice que la materia es mala. Pero claro, San Agustín fundamentándose en la Biblia, que dijo, Dios creó, y todo lo que Dios creó es bueno, y Dios creó la materia, entonces la materia no es mala, la materia es buena, porque tiene existencia. Ahí están las famosas propiedades trascendentales que se ven en metafísica. Bueno, uno, y bonum, et verum. Bueno, uno y verdadero. Aquí Santo Tomás hizo algo. Para Aristóteles, la materia, no sé, el hilemorfismo aristotélico, conocemos materia y forma, ¿verdad? Y para Aristóteles no hay materia sin forma ni forma sin materia. Lo que existe es lo que existe es la materia informada por la forma y la forma informando a la materia.
existe de manera separada. Pero la materia sin la forma es, que es la esencia. La materia sin la forma es oscura a la inteligencia, no se puede entender. Sin embargo, Santo Tomás dice, Dios al crear las cosas y al crear la materia y las cosas materiales, o vamos a decir de otra manera, todas las cosas creadas por Dios participan de esa inteligibilidad divina. Dios es inteligible. Entonces crea las cosas y también las cosas es inteligible. Entonces la materia también es inteligible. Ahí, es decir, le dio un sentido de elevación a la materia que para Aristóteles también era una cosa oscura, así sin la forma. Sin embargo, participa de la materia también participa de esa inteligibilidad del creador. Bueno, entonces ahí tenemos como para Platón, o sea, una influencia, influencia, no copia como habíamos dicho, ¿verdad? Una relación entre la explicación que hace Platón del mundo sensible y del origen del mundo sensible y de la creación, como hace el cristianismo, ¿verdad? Y ahí tenemos que Platón dice que el demiurgo, que era un ser bueno, vio que esas ideas, esos habitantes, digamos así, del mundo, las ideas eran cosas buenas y hizo que haya también en este mundo. Y por eso creó. Es decir, por eso produjo estas cosas. Es decir, ahí podemos traer otra vez lo de Leibniz, que claro, mucho después, ¿verdad? Quiere que sea, no solamente allá, sino aquí cerca de nosotros también. Quiere que sean esas cosas. Está bien que sean, está bien que existan. Y bueno, y por eso son y por eso existen, ¿verdad? Pero ahí tenemos de cualquier manera, en esta teoría de la creación, que así si no hacemos si no le pinchamos, todo parece muy lógico. Cuando a la palabra ser le ponemos el signo de interrogación se complica. Cuando al tema de por qué creó, y también se complica. Pero es así la cosa. Bueno, o sea, tenemos una influencia de Platón. Ahora, San Agustín en este tema mismo tiene influencia platónica, pero transformada. Sabemos, para Platón está el mundo de las ideas, que le sirvió de miurgo de copia, de arquetipo, y el mundo sensible. Pero eran mundos diferentes, el mundo de las ideas era un mundo diferente a este. ¿Qué es lo que hizo San Agustín? Ese mundo de las ideas puso en Dios. El mundo de las ideas puso en Dios. No hice un PowerPoint, pero voy a hacer acá a mano, voy a tratar de mostrar. Sale muy feo, pero bueno, yo nunca sé dibujar, por eso yo dibujo cosas redondas, porque dibujar es lo que menos se hace. Ni Picasso hace esto. Aquí tenemos. ¿Se ve? Mundo de las ideas. Mundo sensible, Platón. ¿Se ve, verdad? Sí, profesor. Algo sé. Está bien, ese habla. Esto
San Agustín puso acá, en Dios. No en otro mundo, en Dios. Entonces, por eso San Agustín habla de ideas ejemplares. Como el intelecto divino, más o menos, profesor. Exactamente, ¿sí? Ideas ejemplares. Es decir, antes de que existan las cosas en este mundo, ya existían desde toda la eternidad en Dios. Digo en Dios porque normalmente se dice en la mente de Dios, pero ve ahí como una antropomorfización bastante. Pero bueno, existieron esas ideas no en otro mundo, sino en Dios desde toda la eternidad. Y la sí. Y ahí no le otorga categoría de eternidad al alma a San Agustín. Y nos introduce un serio problema antropológico, ¿verdad? Es que en San Agustín, ahora, bueno, está bien que salió, bueno, vamos a hablar un rato de eso después. Voy a anotar acá. En Dios están las ideas de todas las cosas desde toda la eternidad, son las ideas ejemplares. Así como el mundo de las ideas es el ejemplo, el prototipo para el demiurgo, para que existan las cosas, así también ese prototipo, esas ideas estuvieron en Dios desde toda la eternidad. ¿Y la creación en qué consiste? En la materialización o realización, digamos, de esas ideas. ¿Se entiende si decimos así? En la materialización de esas ideas ejemplares. En eso consiste la creación. De tal manera que, para San Agustín, lo creado cuando comenzó, estamos introduciendo esas categorías temporales, pero no tenemos otra manera de hablar, lo creado cuando comenzó a existir desde la creación, no es la primera vez que existió, ya existió desde toda la eternidad en la mente divina, en Dios. Existió desde toda la eternidad. Aquí hay toda una teoría del conocimiento, entre otras cosas. ¿Por qué? El hombre también produce, no crea, pero produce. Pero antes de producir, se hace la idea de lo que va a producir. Forma la idea de lo que va a producir. Y produce, según a semejanza, digamos así, de esa idea. Es decir, el productor precontiene las ideas de las cosas que van a producir. El productor en su mente precontiene las ideas de las cosas que van a producir. ¿Entiende? Vamos a poner un ejemplo. Un pintor artista, digamos, así que pinta un cuadro. Bueno, pinta el cuadro, pintó, ok, se acabó el cuadro, le mira. ¿Ahí recién él conoce ese cuadro o no? Ya conocía en su mente. Exactamente, ¿no? Esa existencia extramental no le añadió nada a lo que ya tenía. Claro, le añadió una materialidad externa. Profe, ¿Sí? recuerdo una anécdota. Yo tengo un amigo que le gusta mucho así los cuadros abstractos. Sí. Yo la verdad que no entiendo nada de lo que son los diseños abstractos. La Víctor le conoce y siempre lo suelo fastidiar. No es ni una obra de arte. Entonces derramó una pintura ahí viejo y limpió y con marketing empezó a venderlo a ustedes, le suelo decir, ¿verdad? No tengo la más, o sea, dudo mucho que un artista tenga en mente ese diseño, ¿verdad? En la categoría abstracta, ¿verdad? En forma de burla no me solía decir eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero así es. Yo también, mi sensibilidad artística es bastante rastrera. De tal manera que, bueno, un grupo de artistas, no sé qué, artistas asociados, que sé yo, me pidieron una
unas clases de estética, filosofía del arte, allá en la playa de Mariscal Estigarribia, allá cerca de la Plaza Uruguaya, a media cuadra. Está. Bueno, me iba y hablábamos de la estética en Hegel, por ejemplo, que le extrañaba lo de Hegel, porque Hegel dije, el objeto de la estética es la belleza en el arte, no en la naturaleza. Bueno, normalmente no hablan eso. El tema es que un día me fui entrando, porque tiene un coro grande, así por donde se entra y después se sube una escalera y está en la aula. Me fui entrando, había una mesa ahí, una mesa, una entrada, que estaba cubierta de hojas de diario pegadas, con unos pincelazos, no pinceladas. Y esa hoja caía así abajo ahí, y todas pegadas con cintas y se iba hasta allá. Y luego unas bolas, unas pelotas así de hoja de diario también que estaba por ahí esparcido. Yo me fui entrando y chutando la pelota. Esa es una obra de arte, me dijeron. Y bueno, pero el que hizo eso, o sea, tenía la idea de lo que quería hacer. Y tiene un significado. Tiene un significado. Revisen un poco cuando puedan en internet, está el Guernica. Y van a ver una obra de arte abstracto. Y bueno, entonces por eso para San Agustín la creación es una exteriorización de esas ideas ejemplares. Bueno, y ahí tenemos otra vez, entonces, y surge otra vez la pregunta, ¿y entonces es libre o no? Y bueno, y pudo haber decidido que se quede nomás ahí, a nivel puramente intramental. Pero por eso viene en este tema de la creación unas cuestiones. Se dice, Dios es omnipotente. Sabemos lo que significa. Puede todo, menos lo contradictorio. Lo contradictorio no va contra la omnipotencia de Dios, sino contra la contradicción de lo que, de la realidad que no puede existir. Se pone siempre, yo creo que perdió casi vigencia de tanta manía que es la idea de círculo cuadrado. Un hierro de madera no se puede hacer. Eso es una contradicción. Entonces, Dios es omnipotente, puede todo menos lo contradictorio. Es decir, ahí en ese, como puse hace rato, como le mostré hace rato, en ese redondito que está en Dios, en su mente, donde están todas las cosas posibles, y crea todas las cosas, o hace que exista todas las cosas. Aquí hay una especie de antropología y psicología y todo eso también. Crea todas las cosas, es omnipotente, puede todo, y crea o crea todas las cosas que puede. Y bueno, ahí hay un encogimiento de hombros también, ¿verdad? Pero la teoría dice no. Y aquí hay un antropomorfismo, así como el hombre. El hombre tiene muchas ideas, pero no exterioriza o no materializa o no produce todas las ideas que tiene. Algunas se quedan como ideas y otras produce. Bueno, y se hace también hay una comparación. Entonces, en Dios está la idea de todas las cosas posibles, pero no produce todas. Unas sí, otras no. Aquí surge otra vez el tema de, bueno, ¿y por qué unas sí y por qué otras no, verdad? Por eso se dice, Dios es omnipotente.
pero no es omnivolente. Es omnipotente, pero no es omnivolente. Es un verbo omnivolente, esto viene del verbo latino volovis, vele volui, que significa querer. De ahí viene la palabra voluntad. La voluntad quiere. El acto de la voluntad es el querer. Entonces, Dios es omnipotente, pero no es omnivolente. Pero dicho así suena feo. No quiere que exista todo. Pero dicho así como que suena feo. Digamos de otra manera. Maticemos. Puede todo, pero mediante su voluntad decide que existan algunas cosas y otras no. Esa es la idea. Esa es la idea, esa es la teoría acerca de esto. Bastante llamativo, ¿sí? Pero hay una teología acerca de esto. Víctor. Profe, no sé si la pregunta va a ser algo tonta, ¿verdad? Pero si Dios no es omnivolente, es decir, que no quiere todo, entonces se podría o podríamos preguntarnos si en Dios prima la vida intelectual en el sentido de que es omnisciente. Uh-huh. O sea, que prima la vida intelectual omnisciente sobre la voluntad. Es que este fue el problema en que se metió Scotto. Un tremendo problema de teología. Es que no se puede hacer esas comparticiones en Dios. Por un lado, la inteligencia. Por otro lado, la voluntad. Por otro lado, la libertad. Por otro lado, el poder de poder crear. Y se dice que Dios es simple, pero al estar haciendo así, estamos multiplicando. Y ahí se pierde la simplicidad. Es que es algo... No podemos entender todo esto. No podemos entender todo. Plotino, ¿saben lo que dice Plotino? Que por eso Plotino es el que puso las mínimas raíces de lo que después se va a llamar teología negativa. De Dios no se puede decir lo que es, porque ninguna de las características que se le atribuye le corresponde. Y por eso dice Plotino, por eso usamos palabras o términos negativos. Infinito. Eso significa no finito. Pero positivamente en Dios, ¿qué significa eso? Ilimitado. Y bueno, y tenemos la misma cosa. Entonces, dice Plotino que no se puede, ninguna de las características que se le aplica le corresponde. Entonces Plotino dice, acerca del uno, dice, callar y adorar. Esta idea también tomó, y es interesante, tomó mucho más adelante ya el existencialismo Jaspers. Él le llama la trascendencia, lo trascendente, que es la divinidad, pero que trasciende las situaciones límites de las que él habla, trasciende, está más allá. Entonces, como está más allá de la capacidad y del alcance de la inteligencia, entonces no se puede decir lo que es. Porque ninguna de las categorías intelectuales le es aplicable, le corresponde. Pero dice Jaspers, pero el ser humano siempre quiere decir algo, y dice, pero ninguna le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recoger todo lo dicho porque nada le corresponde y entender que hay lo que no se puede entender. Entender que hay lo que no se puede entender, dice Jasper.
a quien se le toma también como uno de los influyentes, digamos así, en la teología negativa, justamente por estas cosas. Bueno, entonces, ahí tenemos la influencia también de Platón en San Agustín, en el tema de la creación, o sea, una semejanza, pero no es equivalente la teoría de la creación al origen del mundo sensible de Platón. Pero hay una relación. Hay una relación. De tal manera que en ese sentido, sí, sirvió para explicar ciertas cosas. Habíamos dicho la vez pasada que el cristianismo aparece en un momento dado o mejor digamos en forma negativa, y es eso. No aparece en un momento de ausencia total de contenidos mentales, racionales y filosóficos. No. En un momento en que hay toda una montaña de filosofía, de intelectualidad, de racionalidad, de explicaciones racionales, ahí aparece. Pero con unas ideas que no entran. Entonces de algo tiene que valerse para tratar de dar a entender todas esas ideas, esas verdades sobrenaturales que trae algo tiene que valer. Y se vale de lo que hay, de lo que estaba en el momento. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esa idea de reencarnación no es tampoco original de Platón. Ya los pitagóricos hablaban de la reencarnación. Y claro, el cristianismo no acepta eso, una reencarnación. Y yo me puse a pensar, ¿cómo sería eso si existiera la reencarnación? Que uno se porta mal y después se reencarna en otro y después o no se porta bien, digamos, por no decir se porta mal. Y se reencarna en otro y después tampoco se porta bien y se reencarna en otro y después ya al final hay uno que se portó bien y nos salvamos toditos. Medio comodones. En fin, ¿cómo se explica? Y eso no es posible, no es explicable. Hace rato surgió algo también acerca de San Agustín. Y es este tema del alma, San Agustín dice, o sea, propone San Agustín, cuando habla del alma, el origen del alma, dos posibilidades. El generacionismo o traducianismo, tradicis, que significa transmitir. Entonces el generacionismo o traducianismo y el creacionismo. Entonces el alma no puede, es decir, el traducianismo o generacionismo indica, o es la teoría que dice que el alma fue transmitida por los progenitores a sus descendientes. Es decir, el alma proviene de los padres, hablando más simplemente. Pero San Agustín dice, no, eso no es posible. Eso no es posible. Porque entonces el alma, que es inmaterial, provendría de elementos materiales. Y eso no es posible. Entonces rechaza el generacionismo y el traducianismo. Y entonces se queda con el creacionismo. Pero se encuentra con un tremendo problema. ¿Cuál? O sea, el creacionismo, que Dios crea el alma de cada uno. Dios crea el alma de cada uno. Sea como planteaba hace rato Ignacio, pero es el que infunde el alma. Pero se le presenta un problema con
la transmisión del pecado original. Con el generacionismo o traducianismo sí es explicable el tema de la transmisión del pecado original. Pero con el creacionismo, ¿cómo se explica la transmisión del pecado original? Si cada alma fue creada por Dios. Y entonces, bueno, le preguntan, sus amigos le preguntan a San Agustín, a alguien llamado Deodato también. Entonces, ¿en qué quedamos? San Agustín dice, no sé, no entiendo, pero yo me quedo con la idea de creación. Pero no puede dar una. Lo que sí es que el alma de Adán y el alma de Cristo sin pecado. Sin pecado. Y después viene también Escoto, que bueno, pero pues ya una teoría de la Inmaculada Concepción. A Escoto le siguieron, le corrieron oñemuñá de la Universidad de París. Porque ahí está Santo Tomás, San Buenaventura y otros muchos. La salvación es universal. Y Escoto, ¿saben cuál es el otro, a ver cómo decir, cómo le apodaron, pero no apodaron en un sentido diminutivo o peyorativo, sino más bien de elevar a Escoto? Doctor Subtilis. Doctor Subtilis, doctor sutil. Y Escoto enseñó ahí el tema de la Inmaculada Concepción. Lo que no hace falta, la Inmaculada Concepción es igual que la virginidad. Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin pecado. No es que ella concibió sin pecado. Ella concibió sin pecado y nació sin pecado. ¡Escándalo! Entonces quiere decir que la idea redentora y salvadora no es universal. Porque hay alguien que no fue redimida, porque nació sin pecado. Y tremendo. Después se declaró dogma de fe. La sutileza de Escoto. Hay que distinguir entre la redención preventiva y la efectiva. La efectiva es la que se produjo mediante toda la acción redentora de Cristo. Pero Dios previno ya a la que va a ser madre de su hijo de ese pecado. Entonces la redención preventiva. Y además está la otra, la efectiva. Bueno, por ver cómo es. Hay bastantes temas que son complicados, claro, porque es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es que la verdad, esa es verdad, por eso son dogmas. Porque racionalmente no se puede explicar. Y cuando se quiere explicar o se quiere racionalizar, lo más probable es que se caiga en errores. ¿Qué es lo que sucedió con las herejías que ya habíamos dicho en la otra vez? Pero muy finas. El arrianismo, el nestorianismo. Herejía, pero el nestorianismo es algo, qué manera tan fina de hilar. Pero es una herejía. El arrianismo fue condenado y en el primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea, en el 325. Y en el concilio de Éfeso fue condenado el nestorianismo. Pero que son, al querer racionalizar se cae en esos errores, ¿verdad? Y
Y estos ni Arrio, ni Nestorio, ni Neutiques eran así, eran patriarcas intelectuales. Y bueno, tenemos esto. Vamos a plantear una cuestión que para el próximo día tocar y tratar de terminar con esto. El tema del alma y la ética y la política en Platón, porque ahí van unidas. Bueno, así rápidamente, ¿verdad? No nos da el tiempo para, en 3 clases así para hablar. En el Fedón habla Platón del alma, y es donde dice que el alma es eterna y todo esto, ¿verdad? Y hace esa división del alma. ¿Qué sabemos? Concupiscible, irascible y racional. Alma concupiscible, alma irascible, alma racional. Una psicología. Yo siempre digo, Platón, la psicología de Platón es un tratado del alma, es una psicología en sentido etimológico. Psique significa alma. Y es un tratado del alma. No esa psicología en la que se habla después que se convierte en una materia, en una carrera y todo eso, ¿verdad? Sino que sí también, ¿verdad? Pero que es un tratado del alma. Bueno, y habla de que es eterna y de que está el alma concupiscible, el alma irascible y el alma racional. Cada una tiene sus funciones, ¿verdad? El alma concupiscible viene a ser la más baja, la parte de los instintos. El alma irascible, dice Platón, está en el pecho, es en el corazón. El asiento de los sentimientos y de los afectos. Muy interesante hablar de esto, los sentimientos y de los afectos. Está en el corazón. Pascal dijo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Sentimiento. Difícilmente se puede dominar el sentimiento con la razón. El amor es un sentimiento que no se domina con la razón. Difícilmente se domina con la razón. No se sabe. Por eso yo siempre digo, sobre todo, si es una mujer, le digo, si un varón te gusta porque tiene dinero, eso no es amor, eso es interés. Si te gusta porque es inteligente, eso no es amor, eso es admiración. Si te gusta porque tiene buen físico, eso no es amor, eso es atracción. Si te gusta y no sabes por qué, eso es amor. Eso es. No se puede explicarlo simplemente. Que el corazón tiene razones que la razón no tiene. Para acá. Y no se domina. Ese es el sentido, ese es el sentido de la frase de que el amor es ciego. No. Hay varios tipos de amor también, profesor. Amor al arte, amor a la ciencia. Bueno, claro, por supuesto, claro, por supuesto. Pues estamos hablando de amor de pareja, digamos, amor de sensual. pareja, digamos así. Sí, de pareja, digamos así. Así es. Y es ciego. Ahí no entra la razón. Cuando a una pareja, si él es alguien dedicado o dado, aunque no sea alcohólico, pero dado a la bebida,
No le digas a la novia, suponiendo que sea novia, cuidado que este está dedicado a la bebida y te va a crear problemas. Te vas a pelear con él y con ella, pero va a seguir. El amor es ciego. El odio también, que es un sentimiento, es ciego. Lo único que el odio destruye y el amor crea. Pero también es también es un sentimiento. Y no se puede dominar cuando uno le odia a una persona, caramba, digo, que vas a razonar y decir, ya no le voy a odiar más desde mañana. Y a uno le cae bien. Esto no sucede, a todos nos sucedió alguna vez. De entrada, sin que le conozca mucho, una persona me cae bien. Me cae bien. Eso no sería la dualidad del sentimiento. Por dualidad, ¿por qué? Y si hablamos de amor, lo contrario sería el odio. Y sí, pero no es, o sea, hay sentimientos y sentimientos, ¿verdad? O sea, sentimiento tiene distintas manifestaciones. Esto es. Pero como decía, hay alguien que de entrada y sin saber por qué y sin conocerle mucho, escuchándole así, me cae bien, me cae bien. Y después me pongo a hurgar y a analizar y me doy cuenta que es una halagán, alcohólico, a lo mejor drogadicto, lo que sea. O sea, estoy pensando, ¿y por qué me cae bien si este es un halagán? Si este es un deshonesto, si este es un alcohólico, si este es un tal cosa. Entonces, como es así, entonces desde ahora en adelante me va a caer bien. Y no me cae bien. Me sigue dando patadas al estómago. Y viceversa. Alguien que me cae mal, de entrada. En guaraní hay una expresión que dice eso. Da juguille. De entrada me cae mal. Pero resulta que es una persona honesta, trabajadora, buen padre, responsable. Entonces desde ahora me va a caer bien. No me cae bien. Me sigue cayendo mal. Difícil de dominar el sentimiento. Bueno, Platón dice que el alma irascible se encuentra en el pecho, el corazón, el sentimiento, y el alma racional, que está en la cabeza. Bueno. Cada una de estas tres almas, digamos, partes del alma, tiene su función, tiene una función. Y aquí viene la relación de una manera muy simplificada, tan desfigurada por ser simplificada. Estas partes del alma tienen que estar guiadas por una virtud. El alma concupiscible por la virtud de la moderación o templanza. El alma irascible por la virtud de la fortaleza. Y el alma racional por la virtud de la prudencia. Si estas tres partes del alma están bien guiadas por esas virtudes, entonces hay una correcta relación en esa alma. Funciona bien. Entonces ahí vamos a ver cómo para Platón no era, la justicia no era como lo que se tomó después más adelante con el piano. Entonces hay un ajustamiento entre esas tres partes del alma, un ajustamiento. De ahí viene la justicia. En la justeza, ajustamiento que hay entre esas tres partes del alma. No tenía la justicia un objeto propio, después vino eso de dar a cada uno lo suyo con un piano. Entonces es consecuencia de esa armónica función de esas tres partes del alma por estar guiada correctamente por cada una de esas virtudes. Entonces, alma concupiscible, moderación. No se puede suprimir las pasiones. Los instintos dejaría de ser un ser humano. No se puede suprimir, pero la moderación.
cada parte del alma guiada por una de las virtudes. Entonces hay una armonía entre ellas, una justeza, y de ahí viene la palabra de justicia. Un equilibrio. Equilibrio, exactamente. Y la sociedad. Yo pondría así, aquí a un lado, alma, una llave, concupiscible, irascible, racional. En el medio, ahí arriba, virtudes, prudencia, fortaleza, perdón, templanza, fortaleza, prudencia. Y al otro lado, sociedad. 3 clases sociales, sabemos eso. Artesanos, guerreros y filósofos, gobernantes. Guerreros vigilantes. Los artesanos son los que se dedican al propio enriquecimiento, buscan dinero para sí mismos. Los guerreros vigilantes ya trabajan para la polis, por eso tenemos la política, trabajan para la polis. Y los filósofos también ya para la polis, lo que van a gobernar. Entonces resulta que los artesanos también tienen que estar regidos por la virtud de la moderación. Tiene que buscar el dinero, sí, tiene que necesitar, pero con moderación. Los guerreros vigilantes, la fortaleza, tienen que ser fuertes. Y los gobernantes, la prudencia, el filósofo. Entonces, ¿qué tenemos en Platón? Con esto vamos a terminar. La política es una macropsique y la psicología es una micropolis. La política es el alma, pero en grande, a nivel social político. Y el alma es las partes de la sociedad, pero en pequeño. Entonces, la política es una macro psique que significa alma, y el alma es una micropolis, la sociedad en pequeño. Entonces ahí hay, qué genial es esto, ¿verdad? Genial es una relación entre la psicología, la política y la ética. Genial. Y ahí por eso en Platón ya aparecen esas virtudes cardinales, ¿verdad? Templanza, moderación, fortaleza y prudencia. La justicia es consecuencia del buen funcionamiento es decir, si esas 3 clases sociales también están bien regidas por cada una de esas virtudes, entonces también ahí es una sociedad donde las clases están ajustadas, funcionan bien, cada una hace lo que tiene que hacer y hace bien. Entonces, el ajustamiento, la justeza, y viene la justicia. La primera idea de justicia de los griegos viene de la justicia cósmica. En el cosmos todo está bien ajustado, todo está en su lugar, todo hace como debe y lo que tiene que hacer. Ahí hay un ajustamiento total. Bueno, tenemos la hora casi llegada. Vamos a terminar acá. Y nos vemos el próximo día, aunque ya sabemos, pero para ver cómo influye también en el pensamiento cristiano este tema de la... Y ahí hay toda una filosofía de la educación y una sociología también. El mito de la caverna. En el mito de la caverna de Platón. Bueno, damos por terminado. ¿Alguien tiene algo que decir? Edgar.
Muy buenas noches, apreciado profesor. Nada más consultar lo siguiente. Hace rato quedó en el tintero la figura de Dios en Platón, que tenía una aproximación más hacia el bien, no hacia el demiurgo. Nada más esa aclaratoria, profe, si es que nos puede dar. Bueno, dijimos algo, para Platón el bien es, como dice él, el sol de las ideas que alumbra a todas las demás, le hace inteligible a todas las otras cosas. Y ahí tenemos esto de que todo esto de la creación, de que todo lo que Dios hizo es bueno. Porque todas las cosas participan del bien. Sí, ese bien está alumbrando, ese ser superior está alumbrando todo. Está haciendo inteligible todo. Está gobernando todo. Entonces, el bien es y el bien supremo. Por eso se dice en religión, se dice Dios es el bien supremo. El bien que, ahí en metafísica tenemos la cuestión de uno de los universales. Bien, es una de las propiedades trascendentales, no universal, trascendental. Es una de las propiedades trascendentales. Todo es bueno. Todo es bueno. Todo participa del bien. Entonces, para Platón, el bien es esa idea de bien es la que le da sentido a todas las cosas. Hay que tener en cuenta que no hay creación, ¿verdad? Pero es la que le da sentido a todas las cosas. Es la que alumbra todas las cosas. Es la que arroja luz y hace inteligible todas las cosas. Y hacen buenas todas las cosas. Bueno, por ahí va el tema claro, este bien en ontología metafísica se habla del bon como una de las propiedades trascendentales, pero no del bien moral, sino del bien ontológico. Todo ente es bueno por el hecho de existir. Como dijimos antes, ser es mejor que no ser. Entonces todo ente es bueno por el hecho de ser, por el hecho de existir. Bueno, pero eso es metafísica y vamos a meternos en otra cuestión. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No sé si Víctor, Ignacio, Robert. Profe, yo solamente una última consulta respecto al demiurgo. ¿Este personaje ya existió en alguna tradición o en una mitología o es un invento nuevo así de Platón? ¿O ya estaba por O ahí? sea, estaba, pero no así con una cierta trascendencia, digamos así, que tiene el demiurgo de Platón. Pero sí estaba así como el que le da sentido a las cosas, no el que produce, pero el que mantiene, y ahí está la idea de conservación también, el que mantiene las cosas. O sea, hay que recurrir un poco a la mitología para encontrar, pero no es algo así original de Platón, que nunca existió y que ahí apareció, ¿no? Estaba. Y claro, Platón le da un sentido, Platón le da una función, pero la idea esta de un ser bueno, sí estaba. Bueno, entonces terminamos aquí. Yo creo que si no hay más preguntas, profe, podemos ir cerrando. No sé si Bueno. alguien una consulta más.
Bueno, y cerramos entonces.